Siempre quiero más, siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más, Señor. No puedo escapar. No puedo escapar, pues te he podido ver y ya no quiero volver. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Quiero estar donde tú estás, cerca de tu corazón, pues no hay nadie como tú. Jesús, no hay nadie como tú. Siempre quiero más. Oh, siempre quiero más de tu infinito amor. Siempre quiero más, Señor. No puedo escapar.
a toda la iglesia, a la comunidad cristiana Betel que nos ve desde sus casas. Este es un día muy especial porque hoy conmemoramos y recordamos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y en este día, ahí donde estás con tu familia, en tu casa, viéndonos en esta grabación a través de la pantalla, te voy a invitar para que este tiempo sea un tiempo de alabanza, de adoración, donde no solamente sea ver un video como cualquier otro, sino que este video llene tu casa, tu sala, de una atmósfera de la presencia, de la gloria de Dios, y que valoremos este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús al morir por nosotros en esa cruz. Y te invito a que adores juntamente con nosotros. Este es un tiempo de adoración, un tiempo de refrigerio. Sabemos que no nos podemos reunir en estos tiempos en la iglesia, pero podemos estar cada uno en nuestra casa, en nuestro hogar, donde estemos adorando a Dios. Y te voy a invitar para que nos acompañes y adores a Dios juntamente con nosotros. Tan grande fue tu amor, tomaste mi lugar y no te importó lo que habrías de sufrir. Abrazaste el dolor para rescatar un pueblo para ti, para ti. Tan grande fue tu amor, mirando mi maldad, soportaste tú mi cruz y mi humillación, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti. Vamos, dile gracias, Señor Jesús, y te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, y perdido estaba y tu amor me encontró. Y te doy gracias, gracias mi Salvador, misericordia se derramó, hermosa gracia la que me salvó. Tan grande fue tu amor, me has hecho renacer para gloria reflejar tu justicia y santidad, y cada gota de tu sangre fue el precio de mi paz para estar frente a ti, y por tu obra justo soy. Ya el velo se rasgó y ahora estoy frente a ti. Vamos, dile, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, gracias por esa cruz, gracias por tu perdón, perdido estaba y tu amor me encontró. Y te doy gracias, gracias
Él, Señor. Vamos, de donde estás, levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, por el sacrificio que diste por mí. En Isaías 53, del 3 al 5, dice en su palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que levanta tus manos, y creo que es razón suficiente para estar agradecidos. Dile: papá, no tengo cómo pagarte, no tengo cómo pagar ese sacrificio que diste por mí en la cruz. Dile: pero vengo aquí, Señor. Dile: yo vengo aquí, oh Dios. Vamos, y dale gracias ahí con tu familia. Toma tu familia y dile: vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios. Te amamos a ti, Señor. Oh, te damos gracias. Vamos, dile: yo te doy gracias, Dios. Dile: yo te doy gracias y te doy gracias. Gracias por esa cruz. Gracias por tu perdón. Perdido estaba y tu amor me encontró. Dile: yo te doy gracias, Señor, y te doy gracias. Gracias, mi Salvador. Misericordia se derramó. Hermosa gracia la que me salvó. El día de hoy recordamos ese sacrificio de Jesús y sobre todo su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que Jesús derramó por ti y por mí, por todos nosotros. Aún el día de hoy, 2020, aún con la crisis que hay, con la situación que hay, esa sangre sigue vigente. Esa sangre puede protegerte, puede sanarte, puede restaurarte, puede liberarte y puede transformarte a ti y a toda tu familia. Y en este momento vamos a adorar a Dios y darle gracias por su sangre. Si estás ahí, acompáñame para darle gracias por la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Gracias, Señor, por tu sangre, por tu sacrificio de morir en esa cruz por nosotros, por pagar el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, y derramar esa sangre que muchas veces no la merecemos, Señor, pero estamos agradecidos por ese sacrificio y te adoramos en esta hora. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder
Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre. Preciosa sangre que me purificó. Oh, tu sangre. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, 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 hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sangre derramada. Oh. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, tu sangre tiene el poder. Tu sangre derramada en la cruz nos transformó, nos libertó, Señor. Por esa sangre yo soy salvo, tengo vida eterna, salvación de pecados. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. No sé dónde estás, toma este tiempo para adorar a Dios. Yo no sé tú, pero a mí me ha asombrado el amor de Dios, ¿verdad? En este tiempo que hemos estado en nuestras casas, yo sé que tanto tú también
también como yo hemos visto la gloria de Dios, amén. Así que levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias porque me asombras. Gracias, papá, porque no hay un día en el que tu gloria no me sorprenda. Dile: no hay un solo día en el que tu presencia me haga falta, Señor. Dile que me falte todo menos tu presencia, oh Dios. Dile que me falte todo menos tú. Al mirar las estrellas me asombro. Tu creación cautiva mis ojos. Tu gloria llena la tierra y todo lo que hay. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar: eres santo. Tú eres santo. Vamos, dile: oh Jesús. Oh Jesús, tu sangre derramaste por mí en la cruz. Mi lugar tomaste y hoy vivo estás tú. Tanta gloria me asombra. Temblando estoy, pues nadie más me ha amado tanto como soy. Ante tu gracia caigo y me rindo hoy. Tanta gloria me asombra. Oh, 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 me asombras. Estoy maravillado ante tu majestad. Tu amor es un sello que en mi alma está. Solo quiero estar cerca de ti, Abba Padre. Dile: y no hay, Señor, y no hay suficientes palabras dentro de mí. Mi adoración se resume al cantar: eres santo. Tú eres santo.
se empieza a crear ahí en tu casa, ahí en tu habitación, un lugar, un santuario para tu Rey. Dile: bienvenido sea, Señor, a mi morada. Dile: bienvenido sea, Señor, a mi casa. Tu gloria nos ha asombrado, Señor. Tu gloria nos ha asombrado, Señor. Tú eres fiel. Oh, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel. Oh, eres fiel, Señor. ¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese Rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente, no solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era a quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el Hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él. No hay otro rey. Bueno, le quiero dar un saludo a todas las familias de esta casa, de Betel Mi Casa. Hoy es un día muy especial para todos los hijos de Dios, para todos los que tenemos esta fe. A pesar de todo lo que está pasando en este mundo, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, de la crisis que estamos viviendo tanto como seres humanos, tanto como iglesia, no dejamos de recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en esa cruz. Creo que esta es una oportunidad. Más que nunca tenemos esta oportunidad como hijos de Dios, como cristianos, para reflexionar, para hacer un alto en nuestra vida, para recordar lo que verdaderamente significó ese sacrificio de morir en la cruz, lo que sufrió nuestro Señor, para darnos esa libertad, para darnos salvación. Y queremos este día recordar esas 7 palabras, ese momento, un momento que es algo muy raro en estos tiempos, porque deberíamos estar todos reunidos aquí en la iglesia, congregados, recordando esto, pero por la situación no podemos. Pero ahí en tu casa, ahí donde estás, con tu familia, con tus hijos, espero que aprovechen este tiempo, este momento, para que juntos reflexionen, piensen, meditemos ustedes juntamente con nosotros en lo que fueron esas 7 palabras y lo que significó ese momento que cambió la historia de la humanidad para siempre. La historia de la humanidad se cuenta en un antes y un después de Cristo. Fue un hecho que cambió la historia para toda la vida de todos nosotros. Y ese hecho es tan importante para ti, tanto para mí, tanto para toda la humanidad. Y hoy en medio de esta crisis es importante que recordemos, que analicemos, que meditemos en este sacrificio y en estas 7 palabras que nuestro Señor Jesús dijo en esa cruz
en ese momento cuando estaba siendo crucificado. Y antes de comenzar en esas 7 palabras, te invito a que ahí donde estás, en tu casa, con tu familia, con tus seres queridos, cierres tus ojos y comencemos a elevar una oración al Padre, para que sea su presencia, su espíritu, para que no sea solo un video más que ves con tu familia, para que no sea solo una prédica más, sino que realmente la presencia del Espíritu Santo esté ahí en tu hogar, porque sabemos que Dios es un Dios omnipresente. No significa que, aunque no estemos reunidos en un templo, en 4 paredes todos juntos, no significa que la presencia de Dios no esté ahí contigo. Yo te invito en esta hora para que invites a la presencia de Dios ahí a tu casa, con tu familia, y que este tiempo sea un tiempo en el que podamos tener un refrigerio, una palabra de esperanza en este momento de crisis. Ahí donde estás, Padre, yo te pido en esta hora que ahí en los hogares de cada uno de los hijos de Dios que están viendo este video, en cada una de las familias de esta congregación, tu presencia sea establecida, que haya, Señor, una manifestación de tu gloria, que haya reflexión, Señor, que haya una palabra de paz y esperanza, y que tus hijos que están viendo este video, que tus hijos que están viendo esta transmisión, Señor, salgan fortalecidos, salgan con nuevas fuerzas, salgan motivados y salgan sabiendo que hay una esperanza, y que ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús sigue vigente, sigue teniendo poder, y que estamos todavía bajo la sangre de Cristo, cubiertos con su sangre, y podamos entender y levantar nuestra fe, aumentar nuestra fe. Y te doy gracias, Señor, por todas las familias, las personas que están viendo este video, incluso las personas nuevas que no conocen, porque sé que a través de esto tu palabra quedará sembrada. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenas tardes, amados. Les saludamos a cada uno de ustedes en sus hogares. Que Dios les bendiga en grande manera. Voy a compartirle la primera palabra que el Señor Jesús dijo desde la cruz del Calvario. Esa primera palabra es una palabra que nos va a bendecir en grande manera. Dice Lucas capítulo 23, 34, que estando Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. En este día recordamos la mayor expresión de amor en este mundo. ¿En qué consiste? Consiste en, Jesús dijo que no hay mayor amor que el que da su vida por otros. Y encontramos en este momento que Jesús estaba dando su vida por toda la humanidad, dando su vida por todos los seres humanos que habitamos este planeta Tierra. Por eso le digo que es la mayor expresión del amor que el Padre a través de su Hijo amado Jesús pudo manifestarnos, pudo expresarnos, haciéndonos entender cuánto Él nos ama. Jesús, estando en esa cruz, sufriendo esa agonía, sufriendo ese dolor, sufriendo los clavos, sufriendo las humillaciones y todo lo que Él pasó, ahí Él estaba ofreciendo su vida, estaba poniendo su propia vida para remisión de todos nuestros pecados, para que a través de su muerte nosotros pudiésemos tener una vida eterna. Quiero decirte que cuando Jesús estaba en esa cruz, Él estaba quitando de nosotros toda maldición, toda enfermedad, toda culpa, toda condenación. Pues la Escritura dice que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Quiero hablarte acerca de algo que Jesús siempre estuvo haciendo mucho énfasis. ¿En qué consiste esto? Jesús habló mucho, reiteró mucho acerca del perdón. En una ocasión, Pedro se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿cuántas veces debo de perdonar a los que me ofenden? Le dijo: 7 veces. Y le dijo Jesús: no te digo que 7 veces, sino 70 veces 7. Con esto Jesús estaba declarando y diciendo que todas las veces que pudiéramos perdonar, lo hiciéramos. Cuán importante es el perdón. Ahora quiero invitarles a entender qué es el perdón. ¿Qué significa perdonar? Jesús declaró
que si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, también nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. Considerando la situación que nos está tocando vivir en estos días con la pandemia, es necesario que todos nosotros seamos muy conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir. Y es necesario que nosotros hagamos una reflexión profunda de nuestro ser, de cómo estamos delante de la presencia de Dios. ¿Tenemos paz para con Dios? ¿Estamos reconciliados con Dios? ¿Tenemos paz con nuestros semejantes? ¿Hay una buena armonía con ellos? ¿Cómo está tu relación con tu familia? ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación con tus seres queridos, con tus vecinos? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces cuando nos sentimos ofendidos, cuando nos sentimos heridos, empezamos a guardar en nuestro corazón y a retener mucho rencor, mucha ira, mucho enojo, ¿sí? Y eso hace que nosotros estemos distanciados de las personas, pero sobre todo también eso nos hace separarnos de la presencia de Dios. Quiero decirte que es muy saludable que en este momento nosotros reflexionemos acerca de a quién no hemos perdonado, para ponernos a cuentas. Recordemos que no tenemos la vida comprada. Recordemos que con todo esto que está pasando, cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, un día nos puede tocar de que nos tengamos que ir de este mundo. Pero qué importante que lo hagamos ya en paz con Dios, en paz con nosotros mismos y en paz con nuestros semejantes. Entiendo perfectamente que el perdonar no es algo tan sencillo como parece. Lo entiendo y lo comprendo. Pero que eso no sea la justificación para no hacerlo. Que eso no nos justifique para seguir guardando rencor, para seguir guardando ira, para seguir guardando enojo, para seguir guardando tantas cosas negativas en nuestra vida hacia esas personas. Quiero decirte que perdonar es mucho más que olvidar la ofensa. Debemos perdonar sin importar cómo sea la actitud de la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que no esperes que la otra persona venga para que tú lo perdones. Eres tú quien tienes que ir con esa persona o soltar ese perdón, aunque esa persona no se encuentre. Pero lo importante es que tú te liberes de esa carga emocional y espiritual que estás reteniendo adentro. Una cosa también quiero decirte que es muy importante que entiendas, que el perdón no es un sentimiento, sino es una decisión. Vuelvo a repetírtelo para que no se te olvide. El perdón no es un sentimiento, ¿sí? Sino que se trata de una decisión de la voluntad humana. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nos escudamos, es que no siento perdonar a esa persona, no siento perdonarle porque me hizo mucho daño, porque me maltrató, porque me hirió. Pero, ¿qué ganas con retener ese resentimiento? Quiero decirte cuáles son las bendiciones de perdonar, porque existen bendiciones por el hecho de perdonar. La mayor beneficio que obtendremos al soltar perdón son 4 que yo encuentro. El primero, cuando tú perdonas, aprendes a relacionarte mejor con las personas y ser más saludable en tu vida, tanto física, moral y espiritualmente. ¿Sí? Te relacionas mejor. La segunda beneficio que obtenemos cuando tú y yo soltamos perdón, fíjense que los que padecen presión arterial deben de cuidarse porque a lo mejor están guardando ahí rencor, están guardando resentimientos y eso hace que su presión arterial se incremente
que su presión arterial vaya hacia arriba, se eleve más y esté pasando por problemas de esta naturaleza. Pero ¿qué sucede cuando tú perdonas? ¿Qué sucede cuando tú sueltas perdón? Esa presión arterial también disminuye, porque el rencor, la ira, el resentimiento, el enojo ha desaparecido de tu vida. La tercera razón es que menos síntomas de depresión habrá en tu vida. Hoy es muy característico que todos dicen, es que estoy depre. ¿Qué quiere decir depre? Deprimido. Sí, entonces vemos que hay muchas personas que tienen el síndrome de depresión, pero no entienden realmente a qué se debe esa depresión. Esa depresión se debe a que estás guardando rencores, estás guardando resentimientos, estás guardando odio incluso hacia aquellas personas que tú has sentido que te han herido, que te han dañado, que te han causado mucho daño. Pero tenemos el mejor ejemplo de Jesús. Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Imitar al Maestro. Jesús nos vino a enseñar, no con palabras, sino con hechos y acciones, cómo se debe de liberar uno de esta carga emocional, de esta carga que nos causa tantos problemas en nuestra salud, en nuestra convivir con las personas. Y hay otra razón por la cual debemos perdonar. Nuestra autoestima va a crecer de una manera favorable, de una manera saludable. La autoestima. Hay mucha gente que tiene una autoestima muy baja porque se siente menos que nadie o se siente superior que los demás, y eso es un problema. Cuando tú sueltas perdón, tú te liberas. Cuando perdonamos, voy a decirte por qué es importante. Cuando tú y yo perdonamos, en realidad nosotros nos estamos beneficiando más que la persona a la que hemos perdonado. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo soltamos perdón, nos estamos liberando a nosotros mismos del resentimiento por medio del perdón. Todo resentimiento se va de nuestra vida, todo rencor se va cuando tomas la decisión de perdonar a tus enemigos, de perdonar a las personas que te han ofendido. Jesús nos enseñó, y me llama la atención que lo primero que hizo Jesús en la cruz no fue decirle al que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Lo primero que hizo Jesús fue decirle al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Espíritu Santo me decía, para que nosotros podamos recibir todas las bendiciones de Dios, todos los beneficios de Dios, lo primero que tenemos que sacar de nuestros corazones es el rencor, la ira, el rechazo, el resentimiento, la amargura y todo aquello que hay en nuestro corazón, para que así con un corazón limpio podamos acercarnos a Dios y poderle pedir que Él nos siga ayudando en grande manera en nuestro diario vivir. Repito, cuando tú y yo perdonamos, en realidad los beneficiados no son las personas que perdonamos, somos nosotros que nos liberamos de esas cadenas, de esas cargas, de esas cosas que el enemigo ha puesto para mantenernos siempre con amargura, con soledad, con tristeza, con depresión en nuestras vidas. Para terminar, quiero decirte que el perdón es necesario para restaurar los pensamientos, los sentimientos y los comportamientos en nuestras vidas. Cuando tú tienes un corazón perdonador, cuando tú perdonas a los que te ofenden continuamente, sabes que tú te mantienes saludable, sano, física, mental, emocional y espiritualmente. En todas las áreas, tú eres una persona saludable. Jesús perdonó a sus enemigos. ¿Y quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos ofenden? ¿Quiénes somos nosotros para no soltar a esas personas que llevamos cargando en nuestro corazón, en nuestro enojo, en nuestra ira? Por eso yo te pido que en el nombre de Jesús tú le digas: amado Espíritu Santo, me cuesta mucho perdonar, pero te pido que tú me ayudes
a perdonar a los que me han ofendido. Que la paz del Señor sea con ustedes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo por este medio. A mí me tocó compartir de las Sagradas Escrituras la segunda palabra. Esa la encontramos en Lucas 23:43, que dice de la siguiente manera: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta surge de repente: ¿para quiénes es esta promesa? ¿A quién dirigió Jesús esta promesa? Recordemos que Jesús, y nos dice la palabra de Dios en una de las partes de las Escrituras, dice: y fue contado entre los inicuos y los malhechores, para que se cumpliese la Escritura. A su lado había un ladrón y al otro lado había otro ladrón. Esto quiere decir que Jesús, aún estando en la cruz, seguía habiendo salvación, seguía proyectándose la gracia y el amor de Dios para la humanidad. Pero quiero decirte en esta tarde que hay una diferencia entre estos dos ladrones. Número uno, que uno de ellos, dice la Escritura, que injuriaba e insultaba a Jesús y le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. ¿Qué es lo que estaba proyectando este hombre? Lo que hoy en día muchas gentes están proyectando acerca de Dios, acerca de Jesús. Hay incredulidad en su corazón. Hay ese temor hacia su persona, hacia decir qué es lo que estoy, dónde estoy parado, qué estoy viviendo. Porque el pecado en el hombre lo que produce es temor. Este hombre estaba proyectando que ese dolor que estaba produciendo la cruz era lo que muchas veces nosotros llegamos a pensar cuando tenemos dolor, angustia, pasamos una situación. Este hombre estaba enfocado tanto en ese dolor que no se dio cuenta que Jesús, el Hijo de Dios, estaba a su lado. Es lo que nosotros muchas veces proyectamos cuando nos desenfocamos en ver lo que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte en esta tarde que este ladrón no veía la oportunidad, sino se enfocaba en lo que él sentía, en lo que él estaba padeciendo. Pero hay otra diferencia en el otro ladrón que estaba a su lado, al lado de Jesús. Dice la Escritura que de repente él voltea hacia la cruz y lee el letrero que dice: Jesús, el Rey de los Judíos. Y déjame decirte que no fue porque él quiso hacerlo. Déjame decirte que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Siempre Dios está presente en el momento necesario y en el momento que nosotros necesitamos de Él. Este hombre, al voltear a la cruz y ver y leer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey de los Judíos, en ese momento la gracia salvadora de Jesús se manifestó en él. No es porque él haya sido bueno, sino fue la gracia, así como en cada uno de nosotros, fue la gracia de Dios lo que nos salvó. Dice la palabra de Dios que al reconocer en su corazón que él estaba padeciendo lo que sus hechos ameritaban, dice que voltea a ver a Jesús y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué quiere decir esto? Era lo que él muchas veces, yo creo, había buscado y había anhelado, pero esta era la oportunidad para reconocer. Y quiero decirte en esta tarde que hoy es el tiempo de reconocer, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo en que tú tienes que enfocar no en lo que estás viviendo, no en lo que estamos viviendo en este tiempo, sino enfocarte en que Jesucristo es tu Salvador y Señor, y Él tiene la respuesta a tus necesidades. Dice la Escritura que este hombre voltea a ver a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Y déjame decirte que a cada petición, a cada palabra que sale de tu boca, cuando hay sinceridad, cuando hay honestidad, cuando tenemos esa disposición, siempre va a haber una promesa, una respuesta de Dios para nosotros. Dice la Escritura que Jesús le dice con estas sencillas palabras, pero tan significantes: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiso decir Jesús a este ladrón con estas palabras? Le estaba diciendo: yo estoy recuperando lo que en el huerto del Adán el hombre perdió, la presencia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Estaba recuperando ese paraíso, esa paz, eso que tú y yo necesitamos, estar en la presencia de Dios. Y esa promesa no solamente es para este ladrón, esa promesa es para ti y para mí. Esa promesa es para todos aquellos que nos están mirando a través de esta proyección, a través de este video. Déjame decirte que Dios es el único que puede llevarte a la vida eterna. La palabra de Dios dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y tú y yo somos aquellos. Tú y yo hemos sido encontrados, hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y hoy es el tiempo para que tú y yo busquemos de la presencia de Dios. Y esa promesa que se le hizo a aquel ladrón, esa misma promesa es para ti y para mí. En esta tarde déjame decirte que Dios te ama, que Dios tiene un propósito para ti. Y el propósito es que vivamos una vida eterna. Una vida no solamente en esta vida con Jesús, sino una vida más allá de la muerte. Recordemos que Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú y yo tenemos esa promesa, si tú crees, de que estaremos un día en la presencia de Dios. No solamente aquí, en esta tierra, la presencia de Dios, sino eternamente allá en donde mora la misma presencia de Dios. Buenas tardes, Dios te bendiga. Buenas tardes, es una bendición estar con ustedes a través de este medio. Vamos a meditar en el pasaje de San Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, que dice de la siguiente manera: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. La tercera palabra que Jesús pronunció estando en la cruz fue dirigida a su familia, a su madre. Y esto nos enseña dos cosas. La primera, el valor que tiene la familia a los ojos de Dios. Diga conmigo: Dios ama a la familia. Jesús, el Hijo de Dios, fue 100% Dios y 100% humano. Tuvo las mismas necesidades que nosotros tenemos. Tuvo cansancio, tuvo dolor, tuvo tentación, tuvo hambre, tuvo sed. La diferencia es que nunca pecó. Igual que nosotros, creció y se formó en una familia. Jesús pudo haber aparecido solamente como un ser humano, o pudo haber crecido solo, cuidado por los ángeles, pero no fue así. Nació, creció y convivió durante 30 años con su familia. Eso fue su primer ministerio de Jesús: aprender a amar, a honrar, obedecer y respetar a su familia. Y sabe que esto me agrada mucho, porque reafirma el propósito de Dios desde el principio al crear al hombre y a la mujer para formar una familia. La familia es importante para Dios. La familia es valiosa para Dios. Todos coincidimos que esta pandemia fue un golpe muy duro para la humanidad, en todos los aspectos. Pero si hay algo que podemos rescatar de esta situación, si hay algo que ha traído algo positivo a nuestra vida, es que podemos pasar más tiempo con nuestra familia. Dios tuvo que forzarnos a encerrarnos en nuestra casa porque estábamos convirtiéndonos en unas máquinas de trabajo y de hacer dinero, y nos estábamos olvidando de esa convivencia, de esa responsabilidad que tenemos nosotros como padres.
Algunos chicos no veían a sus padres. Solamente dicen, bueno, es que yo solamente veo a mis padres cuando despierto y eso porque me van a llevar a la escuela. Es una locura que algunos padres digan, es que yo no sé qué hacer con mis hijos. Es que yo no sé de qué platicar con mis hijos. Y es que sin darnos cuenta estábamos perdiendo lo más valioso que Dios nos ha dado, que son nuestros hijos. Ahí en el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 6, dice, Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios tuvo que pararnos en seco y hacernos ver el valor de nuestra familia, hacernos ver la responsabilidad que tenemos nosotros como padres, y está volviendo el corazón de los padres a los hijos. Pero también quiere volver el corazón de los hijos a los padres, y esta es la segunda cosa que nos enseña este versículo: el cuidado de un hijo hacia su madre. Eran momentos de tanto dolor emocional, espiritual y físico que Jesús pudo haberse concentrado en sí mismo, pero Él sabía que si alguien lo había seguido desde que lo arrestaron hasta la cruz, era su madre. Porque a la primera, me imagino, que le avisaron que a Jesús lo habían arrestado y lo iban a crucificar, fue a su madre, fue a María, y ella no se había separado de él desde que estaba junto a la cruz. Joven que me escuchan, si alguien va a estar contigo en los momentos difíciles, es Dios y son tus padres. Si alguien va a estar contigo cuando te aprieten los zapatos, cuando tengas una crisis, cuando tengas una necesidad, son tus padres, aunque tú digas, no me comprendes. Pero en la enfermedad, en los momentos de dolor, tus padres estarán ahí. Jesús reconocía como hijo que aquella mujer lo había llevado en su vientre, que había cuidado de él en su niñez y adolescencia. Entendía el dolor por el que estaba pasando su madre. Por eso fue que en el momento aún en el que él estaba sufriendo, le dijo a su discípulo amado, hijo, he ahí a tu madre. Él estaba en esos momentos cuidando a su madre, no desamparándola. Dios ama a la familia está en el corazón de Dios. Cuando Dios salva a una persona, su propósito es salvar a toda la familia. Hebreos 4, 14 al 16 dice que tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del Padre. Y dice que se compadece de nuestro dolor. Si alguien comprende las situaciones, crisis y problemas que pasamos como familia, es Jesús. Él no está ajeno a tu dolor. Padre o madre que estás pasando porque tienes un hijo enfermo, que estás pasando por una situación difícil, que tienes un hijo rebelde, que se fue de la casa o que no sabes dónde está. Dios no está ajeno a tu situación. Él no está ajeno, joven, a los conflictos que puedas tener con tus padres, el rechazo que hayas sufrido o el abandono. Estando en la cruz, Jesús trajo bendición a la familia. No dejó a su madre desamparada y con ello nos mostró que cuando ponemos a la familia en las manos de Dios, Él no nos va a desamparar. Él va a cuidar de ella porque Él quiere restaurar, salvar y bendecir a la familia. Yo sé que en estos momentos las familias están atravesando no solo por la preocupación de una enfermedad, sino por la preocupación de una situación económica que no sabemos cómo va a venirnos. Pero sabes que sea cual sea la situación que estés atravesando como familia, yo te invito a que hoy la entregues en las manos de Dios. Entrega a tu familia en las manos de Dios. El único que puede cuidar, salvar, proteger, proveer y bendecir a tu familia es Dios. Y déjame decirte algo, cuando tú pones a tu familia en las manos de Dios, no hay pérdida. En las manos de Dios no se va a perder nada, créeme. Que en las manos de Dios lo único que hay es vida y vida eterna. Por eso en esta hora yo te invito a que cualquier situación que tú tengas como familia, la pongas en las manos de Dios. Dile, Señor, aquí te entrego mi hijo si está enfermo. Sánalo, Padre. Si estás atravesando por una situación económica difícil, dile, Padre, yo no sé qué va a venir, yo no sé cómo voy a poder sustentar y proveer a mi familia. Pero yo hoy pongo esta situación en tus manos.
En la cruz del Calvario, tú no desamparaste a tu familia, tú no desamparaste a tu madre. Y nosotros creemos que en estos días tú no nos vas a desamparar a nosotros como familia. Dile: Señor, en tus manos estamos. Que Dios les bendiga y les siga llenando de su paz y de su provisión. Bueno, pues proseguimos en esta tarde con la cuarta palabra. Y esta palabra se encuentra en Mateo 27:46. Dice la palabra de Dios: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta tarde estamos viendo a un Jesús que en las Escrituras nos declara y nos dice, y él de sus propias palabras decía: el Padre y yo uno somos. Y él decía: como el Padre me ha amado, yo asimismo los he amado. Y él hablaba acerca de una comunión con el Padre que al escuchar a Jesús, escuchábamos la relación de padre e hijo. Y en estas palabras es la primera vez que oímos de la voz de Jesús clamar y decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las cosas que Jesús estaba experimentando ahí en la cruz es lo que el hombre perdió desde que pecó. Y una de esas cosas es su identidad, la identidad como hijos. Por primera vez escuchamos decir a Jesús: Dios mío. Ya no le llamaba Padre, decía Dios mío. Porque cuando el hombre es separado por el pecado, cuando el hombre se separa y su pecado lo separa de Dios, él comienza a sentir ese vacío, ese abandono, esa soledad que se siente cuando el hombre peca y desobedece a Dios. No es que Jesús desobedeciera o pecara en contra de Dios, sino que él ahí en esa cruz estaba experimentando lo que tú y yo experimentamos como seres humanos: el abandono, la soledad. Lo que la palabra de Dios estaba queriendo decir aquí era lo que 2 Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Él vino a cargar en su cuerpo, y no solamente en su cuerpo, en sus emociones, en su corazón, en su alma. Vino a experimentar lo que tú y yo experimentamos separados de Dios. Es por eso que en esta tarde quiero decirte lo que dice la Escritura: porque la paga del pecado es muerte. Y cuando hablamos de muerte estamos hablando de una separación del hombre totalmente de su Creador. Y eso es lo que Jesús estaba experimentando: un abandono del Padre por causa del pecado. Déjame decirte que los estragos del pecado puedo describírtelos de esta manera: hay inseguridad, hay soledad, hay tristeza, hay oscuridad, hay muerte. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús se experimenta lo que es la vida, porque Él es vida. Déjame decirte en esta tarde también que el libro de Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Sigue diciendo: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestra paz. Esto quiere decir que Él vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Él vino a reconciliarnos de tal manera que Él experimentó lo que es estar fuera de la voluntad de Dios, fuera de la presencia de Dios. Eso quiere decir que Dios en su humanidad experimentó la soledad. No eres, déjame decirte en esta tarde, no eres el único que experimentó soledad y abandono. Jesús ya lo experimentó antes que tú.
y Él te entiende cuando tú sufres soledad, abandono, tristeza. Por eso es que hoy en esta tarde acércate a la cruz, mira a Jesús, mira a aquel que puede darte esa paz y reconciliarte con Dios. Mira a aquel que puede darte esa seguridad como hijo de Dios y devolverte esa identidad que el hombre perdió sin Dios. Mientras el hombre no se vuelva a Dios y no se arrepienta de sus pecados, no habrá paz en su corazón. En esta tarde yo te invito a que busques a Jesús. La palabra de Dios dice, y con esto déjame terminar, dice la Escritura: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Jesús es la luz. Jesús no es oscuridad, Jesús es luz. Y cuando tú caminas en luz, caminas seguro. Cuando tú caminas en luz, sientes la protección y la bendición de Dios. A pesar de esta situación, déjame decirte que tú eres hijo de Dios y que como hijo de Dios, el Padre no te va a abandonar. El Padre está contigo. El Padre ya proveyó esa bendición. Ya el Padre hizo que nosotros pudiéramos ser libres de toda carga de pecado y de maldad. Él te ama en esta tarde. Déjame decir que Él te ama y Él quiere bendecirte. Dios te bendiga en esta tarde. Yo sé que Jesús ahí está a tu lado. En cualquier circunstancia, en cualquier momento de tu vida, Él siempre estará contigo. Dios te bendiga en esta tarde y que Dios te guarde. La quinta palabra que nuestro Señor Jesús dijo en la cruz se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 28. Y dice la palabra de Dios así: después de esto, sabiendo que Jesús ya estaba todo consumido, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. A mí se me hace muy interesante el hecho de que Jesús haya dicho esta palabra en la cruz del Calvario. Él comenzó su ministerio, o Él en su ministerio en ocasiones decía que Él era el pan de vida. E incluso en una ocasión a una mujer samaritana que se encontró y que le pidió agua, y la mujer Jesús le dijo a la mujer: si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él que te diera de beber y Él te daría agua viva. Jesús era el pan de vida, el agua viva. Y terminando su ministerio en estos momentos tan difíciles, en Él se encuentra en un momento en el que dice: tengo sed. Pero ¿de qué nos habla esto? ¿De qué nos quiere decir esta palabra de Cristo? Lo que nos quiere decir es que nos encontramos a un Jesús mostrándonos al 100% su humanidad. Recordemos que Jesús es 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y una palabra antes él había dicho: ¿por qué me has abandonado? Cuando sintió el abandono del Padre, quedó completamente Jesús en su 100% de humanidad. Y en esa humanidad, Él exclama y dice: tengo sed. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios, que Cristo Jesús, nos entiende al 100%. Jesús entiende tu dolor, Jesús entiende tu situación, Jesús entiende tu necesidad. No solo la conoce, porque hemos escuchado muchas veces que a veces los predicadores damos una palabra y te decimos: Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tu situación. Pero Jesús va más allá. Él no solo la conoce, sino que la entiende. Él entiende por lo que estás pasando. Él entiende a veces las situaciones que tenemos en nuestras vidas. No solo las conoce, no solo sabe. Es como a veces pasamos por una enfermedad y hay mucha gente que sabe que tenemos una enfermedad, pero solo aquellos que han vivido en carne propia esa enfermedad pueden entender cómo nos sentimos nosotros. Y lo que te quiero decir con esto es que Jesús entiende, no solamente conoce, sino entiende por lo que estás pasando. Y esta palabra nos lleva a entender que tenemos un Dios que nos comprende al 100%. A veces, como seres humanos, nos cuesta dimensionar, y es algo que a mí me impresiona mucho. A veces nos cuesta dimensionar lo que significó para Cristo Jesús despojarse de toda su divinidad y hacerse hombre, humillarse de tal manera, hacerse hombre, a venir a esta tierra, a este mundo entre nosotros como un hombre.
Y yo lo encuentro en el libro de Filipenses, capítulo 2, del verso 6, que dice, aunque era Dios, esa es la versión en Nueva Traducción Viviente, dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Escucha bien. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tú puedes imaginarte lo que significó para alguien que era 100% divino, que tenía majestad, que tenía gloria, alguien que vivía con el Padre, viviendo no sé ni cómo explicarlo, pero una gloria, una majestad tan grande, lo que significó nacer humanamente del cuerpo de una mujer, crecer como un niño, con todo lo que conlleva. La Biblia no menciona mucho, no habla mucho de la etapa de Jesús en sus primeros años, pero Jesús era hombre, era un humano. Todo aquello que nos pasa a nosotros le pudo haber pasado a él, se pudo haber caído, le dio hambre, le dio sed, jugaba con sus hermanos, tenía momentos y todo eso para alguien que era 100% Dios, para alguien que era completamente divino, fue algo que yo digo que es una de las máximas expresiones de amor que alguien puede hacer por ti. Despojarse de todo lo que Dios tenía, lo que Jesús tenía, y venir a este mundo, padecer en esa cruz, y en ese momento de dolor, decir tengo sed, mostrándote su humanidad en toda esa expresión. Yo me pongo a pensar, ¿qué es lo que alguien ha hecho por amor? ¿Cuál es la expresión máxima de amor que puede hacer alguien? Y yo encuentro en Cristo que la máxima expresión que Él pudo darnos, aparte de su sacrificio en la cruz, fue el despojarse de todo, el renunciar a toda su gloria, a toda su majestad, a toda su omnipotencia, omnipresencia, despojarse de todo ello para hacerse hombre y venir a este mundo y padecer lo que nosotros padecemos, para decirte no solamente conozco lo que tú estás pasando, sino también entiendo por lo que estás pasando. Por la situación que estamos viviendo hoy en día, de este virus, de esta pandemia a nivel mundial, es probable que muchos de ustedes que me están viendo en este video, muchos de las familias que están a través de estas pantallas, estén en una situación de angustia, de incertidumbre, y probablemente algunos estén pasando por necesidad, tal vez porque su negocio ya no está vendiendo, tal vez porque cerraron el lugar donde ustedes laboraban, o por alguna situación, y estén pasando por alguna necesidad económica en esta área. Lo que quiero decirte es que Jesús es el pan de vida y Jesús es el agua viva. Aunque estemos pasando por dificultades en este tiempo, si dejamos que Jesús gobierne nuestro corazón, que Jesús gobierne nuestra vida y que Él nos enseñe a caminar de esa manera, vamos a entender que a veces, aunque el mundo alrededor se esté derrumbando, nosotros vamos a tener ese pan de vida y esa agua viva que necesitamos. Y no solo eso, te quiero decir que Jesús en esa cruz no solamente ganó tu salvación, sino también te dio sanidad y te dio provisión. Ahora, más que nunca, debemos entender que el sacrificio de Jesús nos hizo hijos de Dios. Podemos acercarnos confiadamente al trono del Padre, y en ese Padre vamos a encontrar la provisión, la sanidad que requerimos, la sanidad de nuestro cuerpo, la provisión de nuestra alma, la salvación, la redención, el perdón de pecado, y todo eso lo encontramos gracias a que Cristo murió por nosotros en esa cruz. Gracias a que Jesús dejó su divinidad, se hizo hombre
y murió por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos. Yo quiero darte una palabra de fe, de aliento en esta hora. Tal vez tengas incertidumbre en tu corazón, tal vez no sabes lo que va a pasar mañana, pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios cumple su palabra, que lo que hizo Cristo Jesús en esa cruz hace mucho tiempo, hace 2020 años, sigue vigente hoy en día. Y si nosotros entendemos ese poderoso hecho, que a veces lo toman como algo histórico, como una leyenda, pero nosotros los hijos de Dios creemos en gran manera, realmente creemos que Jesús murió por nuestros pecados, que murió por nuestra provisión y que murió para que fuésemos bendecidos. Créeme que lo que tú necesitas, aquello que estás pasando, la situación que estás pasando, va a ser suplida por la sangre de Cristo, va a ser suplida por el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Recuerda que cuando sientas que lo que estás pasando nadie te entiende, sientas que tal vez por las situaciones te sientes soledad, sientes depresión, porque nadie entiende lo que estás pasando, nadie entiende lo que estás viviendo y puedes decir, es que no me entienden. Créeme que hay alguien que sí te entiende de todo lo que estás pasando, y ese alguien se llama Cristo Jesús, que murió por ti y murió por mí en la cruz del Calvario. Tengo sed es una palabra que nos habla de que Él fue 100% humano y 100% comprende tu dolor y lo que estás pasando. Bueno, ahora me corresponde compartirle la sexta palabra, que es una de las casi últimas palabras que Jesús expresara en la cruz. Esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 30. Él declaró esas palabras: consumado es. ¿Qué significa esa expresión que Jesús, antes de entregar su vida, expresara en alta voz? Cristo estaba culminando la obra para la cual su Padre lo había enviado a esta tierra. Porque debemos de entender que Jesús vino porque fue enviado por el Padre. Él no vino por su propia cuenta, Él no vino porque a Él se le ocurrió venir. Debemos de entender que Él vino con un propósito definido, Él vino por la ordenanza del Padre. Él no hubiese llegado a la tierra si el Padre no se lo hubiese pedido, pero Él vino con ese propósito. Y Él sabía que tenía una agenda que cumplir, una agenda que llevar a cabo. Y en ese momento, Él entendió que toda la agenda que el Padre le había dado para llevar a cabo se había realizado en ese momento. Consumado es una frase clave donde se unen dos cosas. Por un lado, la ira de Dios, y por otro lado, la misericordia de Dios. Fíjese qué cosa tan curiosa. Por un lado está la ira de Dios, el enojo de Dios, y por el otro lado se une la misericordia de Dios. Culmina en un gran final. ¿Qué significa esto? Significa que la ley ha sido abrogada, pero también por otro lado significa el inicio de un gran pacto, ¿sí? Con mejores promesas. A esto lo conocemos como la gracia. Es decir, que en ese momento Jesús estaba terminando el antiguo pacto y estaba dando comienzo a un nuevo pacto, que es la gracia. La palabra consumado se aplican a todos los tipos y profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que todos los profetas, todos los que hablaron acerca de Él, todas las profecías se cumplieron al pie de la letra, aún hasta en la muerte, como Él murió. También la palabra consumado, ¿qué estaba Jesús consumando? La derogación de la ley ceremonial. Es decir, a partir de ese momento la ley ceremonial, no para los judíos, pero sí para nosotros, no tendría ningún efecto alguno.
Consumado es, puso fin a la transgresión y se ha introducido la justicia eterna. Todo esto Jesús, cuando dijo consumado es, Él sabía lo que había consumado. Había quitado la ley, había quitado la transgresión, pero también consumado es la obra de la redención y la salvación del hombre estaba completamente terminada. Cuando esa expresión consumado es, significa como diciendo, se ha cumplido todo lo que el Padre me pidió que llevase a cabo. Se ha cumplido lo que Él tenía en su corazón realizar a través de mí. Consumado es, también significa que la cuenta está saldada. Este es un término que se utiliza en economía, la cuenta saldada. ¿Qué significa esto? De que la cuenta está pagada, que la cuenta está saldada, que todo aquel que recibe por la fe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ya no tiene por qué seguir preocupándose de que le debe algo a Dios. Si esa persona se arrepintió, si esa persona aceptó a Jesucristo, si esa persona abrió su corazón y le dijo, Padre, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, te lo entrego, en ese momento el sacrificio de Jesús se activa y hace que esa persona ante los ojos de Dios sea declarado inocente, sea declarado justo, pero no por la justicia de él, aclaro, sino por la justicia de Cristo Jesús. Es por ello que el apóstol Pablo decía que él deseaba que cuando Cristo viniera a este mundo, no lo hallara a él en su propia justicia, sino en la justicia que era en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué es importante esto que entendamos? Porque si nuestros pecados fueron perdonados, si todo lo malo que hicimos en el pasado fue borrado, fue precisamente por la justicia de Jesús. Porque tuvo que morir un justo, tuvo que morir alguien que nunca había pecado para poder hacer posible la redención y la salvación de toda la raza humana. Pero también quiero explicarte que aunque el pecado ya ha sido perdonado, ante los ojos de Dios, el pecado ya ha sido perdonado. Pero hay algo que la gente tiene que entender, porque muchos dirían, bueno, si ya el Señor me perdonó, ¿por qué debo arrepentirme? Porque ciertamente ya Jesús hizo el sacrificio, pero ahora te corresponde a ti y a mí aceptar o rechazar ese sacrificio. No es algo automático. Simplemente eso se activa cuando la persona abre su corazón, cuando la persona recibe a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Por eso, amado amigo, que me estás viendo a través de este medio, si tú todavía no le has abierto su corazón a Cristo, si tú todavía estás con duda o incredulidad, yo te pido en el nombre de Jesús que le abras el corazón a Jesús, porque ya Él pagó lo que tú debías. Te lo voy a poner de esta manera. Haz de cuenta que tú debías una cantidad de dinero, vamos a hablar de unos 10,000 pesos, y de repente alguien vino y paga por ti la cuenta. ¿Qué pasa? ¿Tú sigues debiendo esa cuenta? ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque alguien ya la pagó por ti. Ahora, ¿qué harías tú con la persona que pagó esa cuenta? ¿Qué es lo menos que podrías hacer? ¿No es darle gracias? ¿No es estar agradecido? Por lo menos acercarte a esa persona y decirle, oye, gracias por haberme sacado de este problema, por haberme dado esta grande bendición de salir de ese problema que ya me tenía sumamente afligido. ¿Qué es lo menos que podemos nosotros hacer con Jesús? No es decirle, Señor, te abro mi corazón, te entrego mi vida y te pido que perdones y borres completamente todos mis pecados. Es lo menos que podemos hacer tú y yo, y es lo que Dios espera, que seamos agradecidos, que sepamos darle gracias a Dios por esa salvación tan grande que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Por lo tanto,
Yo te invito a que en el nombre de Jesús tú abras tu corazón y cierres tus ojos ahí donde estás y le digas: amado Jesús, yo te pido que me perdones todos mis pecados, que borres todas mis rebeliones, que la preciosa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario venga a limpiar y a borrar todos mis pecados. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Créeme que si tú haces esto con todo tu corazón, se activa la gracia en ti y todos tus pecados, todo lo malo que tú hiciste, han sido borrados por la preciosa sangre de Cristo Jesús. A eso se refería Jesús cuando dijo: consumado es. La deuda está pagada. Ya no hay necesidad de más. Que Dios te bendiga. Bueno, en este momento vamos a llegar al final de la séptima palabra, que es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 46. Yo quiero abordar esta palabra desde un punto de vista. ¿Cómo ve la muerte las personas que no tienen a Cristo en su corazón? La muerte es un misterio para muchos, sobre todo aquellos cuyas vidas no están en paz con Dios, en paz consigo mismo y mucho menos en paz con los demás. Tanto el nacimiento como la muerte es un gran enigma para los seres humanos. Mucha gente se pregunta qué es la muerte. Pero quiero decirte que Jesús vino a desvelar ese gran misterio que llenaba de incertidumbre y terror a muchos y que lo sigue haciendo hoy en día. En este momento con la pandemia, donde estamos viendo que muchísimas personas están perdiendo la vida por esta contaminación de este virus, hoy más que nunca la gente se está haciendo conciencia de que en cualquier momento cualquiera de nosotros puede perder la vida. Y eso a muchas personas los está llenando de terror, los está llenando de miedo, los está llenando de mucha estrés. Pero yo quiero decirte en el nombre de Jesús que no te aflijas. La Biblia presenta la muerte como una separación como una separación. ¿Qué es la muerte? Es una separación del cuerpo físico para entrar a otra dimensión espiritual. Quiero también decirte que existen dos etapas de muerte. La física, que consiste en la separación del cuerpo, y la muerte espiritual, que consiste en la separación del alma. ¿Sí? Entonces vemos aquí que la muerte espiritual es la separación del alma del Creador. Cuando tú ves que una persona muere, es una muerte física, pero hay una segunda muerte, la muerte espiritual, y esa es la cual Cristo nos vino a librar, de la muerte espiritual, de la muerte eterna. La muerte es el resultado del pecado. En Romanos 6:28, la palabra del Señor dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si analizamos este versículo, encontramos dos cosas que hay ahí. Primero, se nos dice que la paga, el resultado del pecado, el resultado de vivir una vida sin Dios y sin esperanza, nos va a llevar a la muerte. Tarde o temprano nos va a llevar a la muerte. Pero si vivimos nosotros una vida en Cristo Jesús, aunque muramos físicamente, tarde o temprano nos reuniremos nuevamente con nuestro Creador que nos hizo. Fue en la cruz donde Jesús experimentó la muerte física. La diferencia es que Adán murió por causa de sus pecados
Y la diferencia entre Adán y Jesús es que Jesús murió no por sus pecados, porque nosotros sabemos que Él era sin pecado alguno. Nosotros sabemos que Él no pecó, pero sin embargo Él se ofreció en sacrificio vivo delante de la presencia de Dios para ofrecernos a nosotros la vida, para darnos la oportunidad de escapar de la condenación eterna. Yo sé que hoy hay muchas personas y hay muchas filosofías que hablan de que no hay una muerte eterna, que no hay un infierno, que no hay un lugar de condenación. Pero el mismo Jesús habló muchas ocasiones acerca del infierno y nos advirtió y nos dijo que tuviéramos cuidado de no ir a ese lugar. Y nos dijo claramente que ese lugar el Padre lo había creado no para los humanos, sino para los espíritus malignos que se habían rebelado en contra de su reino. Es decir, que el infierno realmente no fue creado para la humanidad, pero como el hombre se unió al mal, tiene esa misma destino. Muchos hablan de otras cosas, hablan de la reencarnación, hablan de muchas filosofías hoy que están surgiendo para engañar a la humanidad, para decirle a la humanidad: tú puedes vivir como tú quieras, no te importe cómo vivas, tarde o temprano, tú vas a reencarnar o vas a volver a otra vida. Que no te engañe. La Biblia dice: está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Jesús habló acerca de eso muchas y en muchas ocasiones. Tenemos la parábola del rico, del pobre y Lázaro, del rico y Lázaro. Tenemos muchas afirmaciones de que Jesús, y yo no creo que Jesús haya venido a contarnos una mentira. Yo no creo que Jesús nos haya venido a engañar o a meternos miedo para que nosotros no pequemos. Él sabe cuál es el destino de las personas que se pierden sin Dios y sin esperanza. Y Él ha tratado por muchos medios de evitar que la humanidad vaya a ese lugar de tormento. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos nosotros buscar a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y es el único que nos puede llevar a la presencia de Dios. Para los inconversos, la muerte pone fin al no aceptar la gracia. Es decir, tienen la oportunidad de poderse arrepentir. Tuvieron la oportunidad de haber aceptado a Cristo y no lo hicieron. ¿Sí? Se burlaron, se mofaron, se llenaron de incredulidad y cerraron su necio corazón, como dice la Escritura. Y cuando llega la muerte, ya no hay esperanza. Cuando llega la muerte y no estamos preparados, ya no hay lugar para el arrepentimiento. Por lo tanto, para esas personas, la oportunidad se ha ido. Si tú que me estás escuchando ahí donde estás, quiero que entiendas que Jesús te ama y que Él no quiere que tú te pierdas, que Él no quiere que tú perezcas. Él desea la salvación de tu alma, porque es tu alma la que está en fuego. La Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, es ahí donde debes centrar toda tu atención. Quiero decirte, y te dije hace un momento, que hay dos tipos de muerte: la muerte física y la muerte espiritual. Todos vamos a experimentar la muerte física, pero no todos vamos a pasar por la muerte espiritual. ¿Qué anhelas? ¿Cuál es tu deseo? ¿Vivir para una eternidad y sufrir en el infierno, o vivir una eternidad sin Cristo? Porque las dos son muerte eterna. Una es muerte eterna y una es vida eterna. ¿Tú qué eliges? ¿Tú qué decisión tomas? Las dos son eternas. Una con Dios y otra sin Dios. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? En este momento que estamos viviendo, estos momentos donde la muerte se está paseando por el mundo entero, donde el coronavirus está haciendo estragos, está diezmando a la humanidad, matando a muchísima gente, la pregunta que te tienes que hacer es: ¿qué vas a hacer?
¿Qué decisión vas a tomar? ¿Con Cristo o sin Cristo? La respuesta la tienes tú. La respuesta la tenemos tú y yo. ¿Qué decidimos hacer? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo te invito a que le abras tu corazón a Jesús y le pidas que Él perdone tus pecados. Entrégale tu vida. Quizás hemos sido reiterativos en esto, pero el Espíritu Santo nos está diciendo: diles que se arrepientan, diles que se vuelvan a mí, para que yo los perdone, para que yo sea con ellos. Diles que no cierren su corazón, que se den cuenta el tiempo que les ha tocado vivir. Yo espero que esta palabra te haga reflexionar y te haga tomar una decisión. Espero que tomes la decisión. Y quiero terminar con unas palabras que Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, pero yo te aconsejo que escojas la vida para que no mueras. Ese es el consejo de Dios. Dios te está diciendo: yo pongo dos cosas delante de ti, vida y muerte. ¿Tú qué eliges? Y yo te digo: elige la vida. Elige a Jesús. Recibe a Cristo. Él pagó ya el precio por ti. La muerte ya no tendrá poder alguno sobre tu vida. Y podrás decir, como dijo Pablo: si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios te bendiga.